Pues vamos a dar paso ya a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias de nuevo a los 4 participantes de esta última y también a José Miguel por esta conversación. Que bueno, habéis superado con creces el reto de esta sesión a primera hora de la tarde, así que enhorabuena. Nos contaban, bueno, muchísimos datos, ese perfil de ciberseguridad que tiene que cambiar, esa creación de equipos de auditoría interna, de formación, ese reporting que es fundamental. Y ahora vamos a abordar principales retos, grandes retos a los que se enfrenta la auditoría de sistemas de información en la actualidad. Esta es una de las principales cuestiones que se va a analizar ahora en la siguiente mesa redonda, pero con un matiz clave como hilo conductor, que es esa externalización que ha salido también a la palestra en este debate, en esta mesa redonda. Apostar por esta estrategia lo sabemos que tiene muchas ventajas, numerosas ventajas, y entre otras es que nos permite dedicarnos a ese proceso, a ese core del negocio. Pero, pues como estamos en un congreso dedicado a los riesgos, queremos también analizarlos y sabemos que siempre es necesario llevar a cabo este análisis. Así que vamos allá. Lo vamos a hacer junto a Miriam Feito, que es responsable de vocalía de eventos de ISACA Madrid y la moderadora de esta mesa redonda. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, ese aplauso. Mira qué bien. Que te reciben por todo lo alto. Jolín, estupendo. Estoy encantada. Pues Miriam es licenciada en informática, diplomada en ciencias empresariales, con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la seguridad de la información, en los campos de auditoría, de TI, de gestión de riesgos tecnológicos, de consultoría de estrategia de ciberseguridad, con varias certificaciones profesionales también, vocal de eventos de ISACA Madrid, como hemos dicho, y coordinadora también de varios de sus certificados en los ámbitos de auditoría, de ciberseguridad, de tecnologías emergentes. Y bueno, en esta mesa redonda, que además cuenta con ponentes de primer nivel, como la verdad es que a lo largo de toda la jornada, porque yo creo que eso ha sido uno de los hilos conductores, además de esta temática que habéis elegido, que es fundamental, esa confianza. Estos ponentes de primer nivel, Miriam, que vamos, están poniendo el listón muy alto, ¿eh? Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues enseguida conocemos, si te parece, a los ponentes de esta mesa redonda basada y que va a tratar sobre esa estrategia de externalización. El tercero, como riesgo, sin duda un tema también fundamental. Interesante. Pues te dejo que presentes a tus ponentes, tus participantes. Otro aplauso para ella. Y eso que te llevas. Gracias, Mónica. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por seguir aquí. Y voy a dar paso a los ponentes de nuestra mesa redonda, Estrategia en Externalización. En primer lugar, Néstor Pizarro de Jesús. Voy avanzando mientras tenga el micro. Es ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Salamanca, con más de 14 años de experiencia en consultoría de negocio dentro del ámbito tecnológico, auditoría de TI y continuidad de negocio. Cuenta con varias certificaciones, entre ellas CDSP de ISACA, Lead Auditor ISO 27001 e ISO 22301. En la actualidad es Service Manager en el área de consultoría de Intelligent Innotech Security, liderando proyectos de ciberseguridad en diferentes sectores, en el ámbito de la estrategia, gobierno, resiliencia y cumplimiento normativo. ¿Estás preparado, Néstor? Listo. Pues adelante. Gracias. Muchas gracias. Toma asiento. Nuestro siguiente invitado es Francisco Esteban Luege. Es ingeniero industrial, cuenta con las certificaciones Lead Auditor ISO 27001, ISO 22301, CloudStar ISO 27017. Cuenta con 10 años de experiencia dentro del ámbito de la seguridad de la información, principalmente en Big Four. Actualmente trabaja en Sanitas dentro del área de GRC and Strategy. Lleva 6 años realizando proyectos de definición, implantación, operación de modelos de control y gestión de riesgo IT en terceros. Estupendo. Adelante. Nuestra siguiente invitada, Ioana Meku. Ioana es gerente del Programa Global de Auditoría de Seguridad en AWS. Dirige auditorías de seguridad, atestaciones, programas de certificación en Europa y Oriente Medio y ayuda a los clientes de AWS con sus requisitos de auditoría de riesgo. Esto promete, Ioana. Ha trabajado anteriormente en gestión de riesgos y auditorías tecnológicas en el sector financiero durante los últimos 15 años. Es auditora certificada de negocio CIA y de TI, CISA, de ISACA. Sigo con el siguiente ponente, Pablo Vázquez.
Es ingeniero técnico en informática, con grado en Ingeniería de Sistemas de Información y máster en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Cuenta con la certificación CEDESPE-DISACA. Tiene más de 10 años de experiencia prestando servicios de asesoramiento en proyectos de seguridad de la información y gestión de riesgos tecnológicos. Actualmente es manager de seguridad de la información y riesgos tecnológicos en el grupo FCC. Adelante, ambos. Y por último, Antonio Ramos. Muy brevemente, porque su currículum es muy extenso. Es director ejecutivo de Let's Security, además de vocal de la Junta de ISACA Madrid, es antiguo presidente también de ISACA Madrid, y miembro del Stakeholder Cybersecurity Certification Group, SCCG, de la Comisión Europea. Cuenta con muchísimas certificaciones, entre las mismas CISA, CISEME, CERIX, ISACA, COVID-19 Foundation, en sus variantes Implementation and Assessor. Adelante, Antonio. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra última mesa de la tarde. Creo que todos vosotros estáis aquí por esta mesa, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, pues llegó el momento. Bueno, pues vamos a hablar de la estrategia de externalización, el tercero como riesgo. ¿Qué empresa no tiene externalizados sus servicios o sus activos tecnológicos principales? Pues si bien tiene beneficios, como es que la organización se puede dedicar a sus procesos core, también trae una serie de riesgos. Y aquí vamos a hablar de los riesgos precisamente relacionados con la seguridad de la información. La primera de las preguntas es un poco así amplia, ¿no? En el sentido de aspectos claves que desde vuestro punto de vista, cada uno que venís desde muy diferentes ámbitos, ¿cuáles son esos aspectos claves en la gestión del riesgo de terceros? ¿Cuál es aquello que se os viene en un primer momento a la cabeza? Bueno, si queréis, empiezo yo. Bueno, fundamentalmente, yo doy a la visión que tengo en este caso como proveedor de servicios profesionales, en este caso asesorando a diferentes compañías de diferentes sectores. Y bueno, yo creo que aquí en este caso, creo que en los últimos años se ha visto claramente que el tema de la externalización pues es algo, como decíamos, que realmente está muy expandido y que realmente es una necesidad que yo creo que cualquier compañía en este caso pues tiene. Y en este sentido, pues nos están viniendo en este caso, estamos asesorando a grandes compañías en este caso en, pues en esta gestión de los terceros, en esta situación en la cual se encuentran, donde a lo mejor no tienen una estrategia claramente definida y donde estamos asesorándoles en este caso para pues intentar gestionar esos riesgos de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que aquí destacaría sobre todo la situación de, pues en este caso tener el respaldo por parte de la alta dirección. Creo que es un primer punto que tenemos que apoyar desde un primer momento para que en este caso, igual que comentaba antes Miriam, los beneficios que todo esto lleva en cuanto a temas de costes, productividad, eficiencias varias que claramente existen y que realmente van a seguir existiendo, realmente pues acometer en este caso y ver realmente con la alta dirección de que realmente hay que estar capacitados a nivel de recursos, a nivel de pues una inversión que realmente es necesaria hacer, y en este sentido yo creo que es el primer punto como clave, que la alta dirección tenga ese apoyo y nos apoye para poder llevar a cabo esto, ¿no? Esa estrategia claramente puede ser muy ambiciosa, pero sí tiene que ser realista, ¿no? Porque realmente es un tema que no vamos a poder abordar pues a corto plazo, porque realmente la tarta es grande y cuesta realmente digerirla, ¿no? Entonces yo aquí destacaría sobre todo que la estrategia, o al menos nosotros estamos asesorando a los clientes en tres aspectos. Uno, que la estrategia y la gestión del riesgo con sus proveedores, sus terceros, partners, llamémoslo X, se puede hacer de manera temprana, es decir, que desde un punto de vista de la homologación de esos proveedores estemos ya participando y realmente tengamos un control sobre ellos. Oye, está en mi compañía, a esto nos dedicamos, nos tienes que ayudar con una RFP, que al final es una prestación de un servicio, y a partir de ahí ser capaces de, oye, realmente esto van a ser mis cláusulas, estos son mis controles, así vamos a trabajar, para que ellos sean conscientes de cuáles van a ser la situación que vamos a tener. Eso es importante que sea de forma temprana. Luego yo hablaría también de un tema de que va a ser un modelo, una estrategia medible, es decir, realmente es importante poder monitorizar de manera periódica, luego más adelante hablaremos, ¿no? Pero que es muy importante, muy relevante monitorizar a estos proveedores y, por supuesto, una que es clave, ¿no? Que es la parte de la auditoría, poder en este caso que sean conscientes que realmente se va a auditar y que se va a hacer un seguimiento continuo para ello. Yo destacaría un poco esto en cuanto a principales aspectos clave, pero bueno, con mi visión.
Muy bien, muy interesante. Yo por complementar un poco lo que sería la visión desde una empresa final, nuestro mayor problema es conocer el alcance que tiene esto. ¿Por qué? Porque al final el tercero en sí tiene un nombre y apellidos, pero ese tercero tiene más terceros que le está prestando el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que se abre un espectro mucho mayor de lo que nosotros creemos que en un inicio va a ser nuestro control sobre el riesgo. ¿Qué conlleva esto? Tener un control menos dirigido a lo que es una primera línea, sino que va a un aspecto mayor hacia un segundo nivel. Esto conlleva mucho más volumen de trabajo, mucho mayor problema de dedicación, pero claro, es un alcance al que realmente tenemos que llegar. No es solo una concienciación inicial hacia un primer nivel, sino que tiene que llegar mucho más allá de lo que estamos contratando. Muy bien. Ana. Pues hablando desde un punto de vista del proveedor, yo creo que hay un tema muy importante a entender desde el principio, y esto es la responsabilidad de cada una de las partes. En AWS tenemos este modelo de responsabilidad compartida entre los clientes y el proveedor de servicios, y esto se trata de tener muy claro la responsabilidad en el cloud y la responsabilidad del cloud. Mientras que la responsabilidad en el cloud conlleva y cae en el lado de los clientes, la responsabilidad del cloud, de la seguridad del cloud, se queda por el lado del proveedor. Luego, ¿esto qué genera? Genera, digamos, 3 tipos de controles. Los clientes pueden beneficiar de controles inherentes, digamos, que son heredadas del entorno cloud, como por ejemplo la protección de la infraestructura física, de los data centers, etcétera, y luego controles que son compartidos entre tanto el proveedor como el cliente, el usuario final. Y estos controles pueden ser realizados desde un punto de vista distinto. Un ejemplo interesante aquí es la parte de formación, los controles de formación, la formación de empleados. Claramente lo realizan tanto el proveedor como el cliente, únicamente desde puntos de vista distintos. Y luego la responsabilidad de la seguridad en el cloud, los controles que son inherentes del cliente, depende mucho de el tipo de aplicaciones y la configuración de servicios que utilizan sobre su entorno cloud. Estupendo, gracias. Bueno, pues yo desde el punto de vista del consumo de servicios, al final de alguna manera lo asimilo como el compañero de viaje que me va a acompañar durante un periodo de tiempo. Entonces lo que busco al final es tener ese viaje un poco, digamos, con una compañía segura, cómoda y que me genere la menor cantidad de problemas posibles. En este sentido, todo parte desde el inicio, al final desde esa identificación de quién es el candidato más adecuado, los candidatos más adecuados, la formalización contractual que puedo establecer para garantizar un poco toda esa parte de esos análisis de riesgos previos que se realizan, pues un poco el establecimiento de ese marco de controles que deben asegurar un poco la prestación del servicio y una verificación periódica que me parece que es necesaria para garantizar al final que, pues bueno, los niveles de acuerdo de servicio, la prestación del servicio al final se esté prestando de forma segura y tal y como se establece en el contrato. Otros aspectos a lo mejor que también pueden ser relevantes, pues al final, pues que en nuestro caso como consumidores de servicios la externalización debe quedar recogida también dentro de nuestros planes de continuidad de negocio, porque al final pues no deja de ser pues parte de nuestras funciones, de nuestros servicios, pues están dentro del perímetro, digamos, un poco más amplio que pueden ser esos terceros. Y otro aspecto que destacaría y que me parece también muy relevante es toda la parte que tiene que ver con concienciación y esa cultura, digamos, de enfoque al riesgo que nos va a permitir, digamos, pues hacer una buena selección, hacer un buen análisis de riesgos y que al final las cosas pues fluyan bien. Y ya para finalizar, pues al final pues mantener una relación pues muy fluida con esos proveedores, porque al final no dejan de ser colegas o no dejan de ser esos que nos van a acompañar durante ese viaje. Eso es. Antonio, Bueno, yo por añadir, no se oye, ¿verdad? Ahora sí, gracias.
no lo habéis visto, pero ha hecho un técnico ahí. Diciendo, ya va, no te apures. Bueno, pues yo por añadir a lo que han comentado ya mis compañeros de mesa, pseudomesa, yo diría que también es muy importante, digamos, crear un equipo dentro de la compañía multidisciplinar para la gestión del proceso de gestión de riesgo de terceros, porque al final el área de compras va a tener que participar, el área de compliance, el DPO, seguridad, negocio. Entonces, o hacemos que todos formen parte de ese proceso, o si no va a ser muy complicado que desde un área sola se pueda lanzar este proceso. Yo creo que eso es una parte fundamental que yo creo que por otra parte dificulta mucho la puesta en marcha de este tipo de procesos, porque al final hay que tenerlo en cuenta. Lo que estamos poniendo sobre la mesa es una circunstancia que dificulta la contratación. Y el área de negocio y el de compras pues quiere contratar. ¿Qué paso están? Entonces tú estás ahí como diciendo, oye, que mira a ver, porque de verdad, fíjate, no es a lo mejor como tú decías, Pablo, claro, que me interesa un buen compañero de viaje, y a lo mejor pues a lo mejor es más baratico, pero no. Entonces, el intentar integrar todas las partes yo creo que es muy relevante. Otra parte que yo creo que es muy relevante también es la segmentación. Es muy habitual encontrarse con procesos de gestión de riesgo de terceros que son café para todos, y no todos los proveedores son iguales. Entonces, tienes que ser capaz de distinguir un proveedor que te está dando un servicio que es crítico para tu misión de un proveedor que te está dando un servicio que no lo es. Y no le tienes que pedir lo mismo. No le tienes que pedir lo mismo ni en cuanto a medidas de seguridad, ni le tienes que pedir lo mismo en cuanto a mecanismo de evaluación, ni le tienes que pedir lo mismo en cuanto a periodicidad. ¿Vale? Entonces yo creo que esa segmentación es fundamental, porque si no, mueres. Pensad el volumen de proveedores que tenéis, vais a morir. Entonces es un elefante muy grande que hay que írselo comiendo muy poco a poco. Entonces yo creo que es muy buena práctica poner un proceso en marcha, y el backlog que tienes de proveedores ahí está guay, pero como no tienes en el contrato nada con ellos, mejor que te olvides, porque lo que no está en el contrato no existe. Y si en el contrato no pusiste ninguna condiciones, pues buena suerte, ¿vale? Porque si no está en el contrato, pues no forma parte de la relación. Entonces yo creo que esos tres elementos son súper importantes para poner en marcha un proceso de este tipo. Eso es, ¿no? La segmentación para un poco reforzar, ¿no? Precisamente donde ahí quieres más incidir. Habéis comentado lo que es el assessment previo a los proveedores antes de la propia contratación. Me gustaría saber, desde el punto de vista de la empresa cliente, de los que estáis en la parte del cliente, ¿qué área es la que realiza este assessment previo? ¿Hay un área específica? ¿Se realiza desde la parte de negocio? ¿Cómo se gestiona? Vamos, es un equipo un poco multidisciplinar, donde la parte de riesgos es la que lidera lo que sería la evaluación, pero incluyendo requisitos de seguridad, de compliance, de privacidad, pero como única ventanilla sería riesgos el que ejerce esa conexión, esa comunicación con el propio proveedor. Se lleva un contacto con lo que sería el propio sponsor o responsable del servicio dentro de lo que es la contratación, pero todo el liderazgo de la parte de evaluación de riesgos, se lleva desde riesgos, desde primera línea, en conjunción con otros players. En nuestro caso, el punto único, digámoslo así, es el área de compras, ¿no? Al final es el departamento, el área peticionaria es la que, digamos, lanza ese requerimiento, esa solicitud, y todo pivota o se canaliza a través del área de compras. A partir de ahí, pues lógicamente en background, pues sí trabajamos pues desde el área de seguridad, desde el área de protección de datos, desde el área de compliance y desde el área de auditoría interna. Al final creo que es un conjunto alineado de elementos que deben trabajar juntos al final, pues tanto para sugerir, no en la selección, porque no intervenimos en la selección, pero sí en la sugerencia o en la evaluación previa o inicial que hacemos, de cara un poco a estipular todas las regulaciones en cada una de las materias. Sí que es verdad que tenemos una parte que está externalizada incluso en este aspecto, que es la parte de homologación,
que la tenemos delegada pues, en una tercera parte y que nos sirve como un filtro inicial única y exclusivamente, digamos, para homologar o no a un proveedor, pero no a un servicio, que es, digamos, la parte que entraría después. Eso es. Y el hecho de haber externalizado esa parte, ¿no?, de análisis de riesgo de terceros, ¿puede entrañar algún riesgo adicional? Bueno, creo que forma parte del eslogan, ¿no?, del día de hoy. Al final esto es una relación de confianza y hablábamos antes de un viaje con amigos. Entonces tenemos que también confiar y delegar y o sea, bueno, esto una cosa no quita la otra. Al final es una identificación de riesgos también con un proveedor que se dedica o que va a hacer la función de homologación. Nosotros, lógicamente, pues estamos también presentes, pero sí, efectivamente es una relación de confianza que en este caso está delegada en un tercero. Yo de todas formas creo que es que además, no sé cuál es vuestra opinión, pero creo que no hay otra forma de hacerlo. O sea, yo creo que, o sea, de verdad, o sea, no sé si pensáis que alguien es capaz de evaluar la seguridad de todos los proveedores que se presentan a todas las RFPs que sacáis todos los años. O sea, eso es imposible. O sea, eso no se puede hacer. O sea, es que, vamos... Solo por hablar en orden de magnitud, nosotros formalizamos al año en torno a más de 150.000 contratos. Eso sería un viaje de 150.000 personas en las cuales multiplicaríamos un por 4 o por 5 el número claro, de... Tienes que evaluar a 750.000. Ponte, me da igual. Como hay repetición, 150.000 solamente. Sí, sí. Es que es imposible. O sea, yo creo que yo creo que todos estamos haciendo todo lo humanamente posible para supervisar a los terceros. Todos estamos mandando unos super guays hipercuestionarios. ¿No? ¿No estáis mandando cuestionarios? Que están guays, que estáis todo el día rezando por Dios que no me conteste que no a una pregunta. Porque si no la hemos liado. ¿Vale? Pero también el proveedor está recibiendo 150.000 cuestionarios que le preguntan cosas que no tienen que ver con su servicio. O sea, estamos creando un mare magnum inmanejable. O sea, yo miro la página de certificaciones de Amazon y lo flipo. O sea, haces scroll. O sea, pero scroll de que... Scroll, o sea, que hay como 10. Dices, ¿pero esto de qué va? Bueno, O sea, más de 98 programas de certificaciones, atestaciones y cumplimiento en todas las regiones en cual operamos, claro, que es todo el mundo. Claro. Yo por eso cuando en el SCG me preguntan, bueno, pero la certificación europea, digo, pues buena suerte. O sea, porque llevamos conviviendo con las certificaciones 20 años y hay gente que tiene 100, pues no sé cómo lo vais a solventar. O sea, creo que, no sé quién era un chavalito que inventó algunas cosas que decía que aplicar mecanismos iguales y esperar resultados distintos se llama locura. Pues estamos intentando aplicar lo mismo de algo que ha generado un mare magnum. Entonces yo creo que por ahí vamos mal, pero hay que externalizar porque uno solo no puede. Además que, o sea, y solamente un inciso, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, hay varios factores que afectan. Al final es la regulación de otros países, que es completamente diferente. Es decir, nosotros desde aquí, disculpad, no podemos tener el conocimiento de cuáles son las regulaciones que aplican en los diferentes países o continentes. Entonces, nosotros no tenemos ni capacidad ni recursos suficientes. Efectivamente. Es uno de los motivos por los que acudimos a los proveedores muchas veces, ¿verdad? Habéis dicho que el tema de la confianza es vital para una relación exitosa con el proveedor y que se mantenga en el tiempo. ¿Creéis que los esquemas de certificación de proveedores pueden ayudar a mitigar el riesgo de externalizar un servicio? A ver. Francisco me mira muy bien. Hombre, esa es tuya. Dispara. Y lo contrario. ¿Qué vas a decir? Esa es tu respuesta. Disparo, ¿no? Adelante, Ernesto. A ver, No no, tengo problema. yo creo que luego ya remate Antonio, pero a ver, realmente, claramente, que estén certificados X proveedores con los que estamos trabajando, con los que están trabajando los clientes, sin duda alguna es garantía de que ha habido realmente una evaluación previa, de que realmente se han pasado una serie de controles, pero bueno, tampoco nos tenemos que hacer trampas al solitario y también saber que es una situación de un one shot, que realmente pues, se han puesto guapos también para la ocasión. Realmente hay un periodo de tiempo que hay que pasar en una serie de controles con evidencias, pero que sin duda alguna podríamos decir que no es suficiente o no debo de creerme realmente que es un mecanismo al 100% fiable, porque realmente pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que aquí nosotros, por la experiencia con ciertos clientes, bueno, del sector seguros, por ejemplo,
están estableciendo mecanismos que le permiten, en este caso, cada mes, a final de cada mes, están haciendo una evaluación con ciertas herramientas para saber un poco el scoring de riesgo que tienen esos proveedores y no solamente quedarse en la nota, que es algo significativo, pero sino ya bajar más a nivel de cuáles son el detalle de esas modificaciones para poder también tomar ciertas... pues la toma de decisiones es clave, ¿no? Entonces yo sí pienso que es garantía de positiva, pero no es una garantía de éxito donde yo pueda realmente confiar al 100% en todos los proveedores, porque también lo que decimos, hay muchísimos proveedores y tampoco puedes abarcarlos todos. Es decir, que claro. Es una ayuda, quizás puede ser una primera prueba, ¿no? Sí, Quizás pudiera plantearse, ¿no? Cuando hay muchísimos, es decir, bueno, en vez de analizar 500, pues los que tienen certificaciones me supone acotar todo ese alcance. O que también es un nivel de confianza mínimo que ya partes de ella y dices, bueno, por lo menos proactivamente tienen ciertas medidas de seguridad implementadas que ya alguien ha evaluado y por lo tanto lo ha certificado. ¿Qué pasa? Que al final eso está bien sobre un sistema de gestión global. La cuestión es que el servicio hay que analizar si realmente está dentro de ese alcance de certificación. Entonces, tus propias pruebas, tus propios controles, aunque muchas veces están basados en los sistemas internacionales de controles de seguridad, esa verificación adicional hay que hacerla para tú sentirte que estás conforme a las medidas de seguridad solicitadas. Entonces, yo, vamos, mi idea o mi sugerencia es convivir con ambos modelos. Hablabas también de un sistema de medición de scoring de riesgo. Claro. Ese es otro modelo más adicional al de las certificaciones que te da otra visión de cuál es su exposición a Internet o cómo tienen realmente pues, gestionados ciertos ámbitos de su seguridad. Es otro dato más, pero tampoco te da la visión total además del servicio que estás externalizando. Y luego, claro, los proveedores son de muchas índoles. Esos, para los grandes proveedores, funcionan. Para los proveedores más pequeños es que ni se atreven ni se meten en esos procesos. Entonces, bueno, tiene que coexistir todo ese tipo de modelos. Muy bien, perfecto. Yo coincido completamente con lo que dices, Fran. Es decir, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cuando tú acudes o cuando un proveedor usa como aval una certificación, luego en muchas ocasiones te das cuenta de que ese servicio no está dentro de esa certificación. Entonces, no es suficiente una o varias certificaciones, además de que en ocasiones también las certificaciones que se presentan no están ni vigentes, que eso también nos tiene que pasar. También pasa. También pasa. Claro, si es que al final el problema de la... Ay, Dios, pues, es que este tema... Es que no, ya lo tengo que hacer. Esto ya, yo creo que es como Gila cuando hacía una actuación, si no hacía ese chiste era como que no estaba completa. Quiero decir, al final el problema de las certificaciones, o sea, este problema se solventa con dos cosas, objetividad y transparencia. O sea, el problema que tenemos todos es que no sabemos cómo de seguro es el otro. Si ese es el único problema que tenemos. Sí. Si es el único, o sea, es el único. O sea, no estamos dudando de... O sea, ¿alguno de nosotros duda de la seguridad de Amazon? Ni de coña. Pero si se juegan su vida en esto. O sea, no pueden... O sea, tienen que ser más seguros que nosotros, fijo. Porque es lo único que hacen. Pero el problema es, ¿cómo puedo yo entender el nivel de seguridad que él tiene o las medidas de seguridad que él implementa, que ellos implementan, y si son las que yo necesito? Porque el problema es que la gestión del riesgo la tengo que hacer yo, porque es mi negocio y yo decido cuál es mi gestión de riesgo, mientras que la certificación la ha decidido un señor en un despacho y ha decidido cuáles son los controles que van a mirarse. Entonces, el problema de la certificación es que no machea nunca. O sea, que los requisitos que se miden en una certificación sean los requisitos que yo necesito, es como que me hubiese tocado la euromillonaria. O sea, es la misma probabilidad, porque cada empresa tiene su perfil de riesgo. Entonces, ¿cuál es la única forma que yo pienso que se puede hacer? Es lo mismo que se han hecho en otros sectores, o sea, lo mismo que se ha hecho en finanzas, o que se hace en recursos humanos, o que se hace en cualquier otro tipo de cuestiones. O sea, yo, para presentarme a un examen de inglés, el señor que está enfrente me dice, pero vamos a ver, ¿cuántos puntos tienes tú en el examen de Cambridge? Y yo le digo, 454. Y el tío dice, pa'lante. O no suficiente. Pero hay un mecanismo objetivo de medición y transparencia. Y eso es lo que nos hace falta. Porque mientras no hagamos eso, es que estamos todo el día dando vueltas a la peonza. Y de verdad, o sea, plantearse cualquier empresa
revisar a sus proveedores, es que es la bomba. O sea, es como si me dijeran, antes de ir a comer a un restaurante, vete a probar a ver si puedes comer que no te envenenen. Hostia, es que, ¿de qué me estás hablando? Entonces, yo creo que por ahí, o sea, hay que apostar por objetividad y transparencia. Y la NIS 2 nos va a llevar ahí de cabeza. Sí, como hemos visto esta mañana, la regulación va a ayudar mucho en este sentido. Y también hablando de la regulación y haciendo referencia al sector financiero, tenemos las directrices de externalización de la EBA que han sido adoptadas, por ejemplo, por el Banco de España, que reconocen, creo que es el artículo 91 por ahí, 91, que reconocen, 93. exacto, que reconocen las certificaciones de terceros independientes sobre proveedores externos de los bancos como uno de los mecanismos Sí, que pero- se pueden utilizar para la medición de riesgo con Unas ciertas condiciones. unas ciertas condiciones. que También son recomiendan, objetividad y transparencia. justo, y que también recomiendan otras maneras de medir a estos riesgos. Uno que yo le encuentro bastante interesante son estos auditorías conjuntas, cuando varios clientes se unen en lo que es como un pooled audit para revisar el marco de controles de un proveedor. En España sé que el Centro de Cooperación Interbancaria han lanzado un esquema de certificación de proveedores del sector financiero, el PINAQES, que es un esquema único y que, bueno, también puede ser un mecanismo más que podéis utilizar. Sí, o sea, es valorable, lo que pasa que es como todo, que cuesta dinero. Entonces, pues bueno, eso ya hay que hablarlo internamente, pero nosotros consideramos que como medida compensatoria a una evaluación de riesgos no es el 100%, pero sí que te ayuda a facilitar siguientes pasos. Eso sí que es, o sea, certificaciones de renombre te valen. Otra cosa es que aún así dices, oye, pues sobre esa plataforma pidamos también un pentesting. Pues se hace. Y lo único es que dar un nivel de confianza, que es lo que hablábamos de transparencia, suficiente, porque hay veces que, claro, todo empieza con la confianza o desconfianza de ¿me estás dando la información la que te estoy pidiendo únicamente para cubrir el expediente o es real la que me estás dando? No, sí, porque sí. vives con el miedo de que lo que te voy a preguntar, aunque no lo tengas, eso no te va a conllevar a contratación. Es totalmente el trust but verify. O sea, Claro. sí, yo creo que me confío, pero de vez en cuando déjame verificar, que eso Claro, es eso razonable, porque es que si no, no se puede hacer. Pero vamos. Hombre, más que nada, o sea, alguien que venga... Tengo una empresita que es una pyme y me recuerdo que fui a contratar un RP en la nube y le dije, ¿pero qué garantías de seguridad me das? Y me dice, hombre, tenemos nuestros servidores en Amazon, que eso ya me dio cierta tal. Digo, bueno, pero queda igual porque yo sé que el modelo de responsabilidad compartida, pues hay una parte que sí, pero otra que no. Y luego me dice, no tenemos ningún incidente nunca en la historia. Digo, hombre, pues me deja súper tranquilo. Te voy a contratar fijo, vamos. O sea, me quedé sin RP en la nube. Continuando precisamente con lo que es esa externalización de activos en la nube, y aprovechando que estás aquí, Ioana, yo estoy segura que muchas personas están muy interesadas en que nos expliques un poquito más cómo podemos minimizar ese traspaso de activos hacia la nube, cómo nos puedes ayudar, cómo Amazon nos puede ayudar en que podamos estar más confiados en que nuestros activos principales, nuestra información esté en la nube. A ver, hay dos temas importantes aquí. Desde un punto de vista de mitigación de riesgo, como decía Antonio antes, transparencia. Los contratos y las esquemas de certificación que son públicas y que lo podéis acceder. Hay mecanismos, hay servicios que ofrecemos que ayudan a los clientes justo tener esta seguridad extra. Son los servicios de seguridad que ayudan tanto con gestión de usuarios, revisión de logs, etcétera, etcétera, que pueden dar mucha información sobre los activos que un cliente utiliza sobre la infraestructura de la nube. Y luego también formación. Yo creo que esto es muy importante porque uno de los riesgos que también he vivido como auditora interna en un sector financiero, pero también como parte de Amazon,
la dificultad de encontrar especialistas con experiencia no solo tecnológica, pero de seguridad y de cumplimiento en el mismo tiempo. Entonces, esta formación continua de todo lo que aprendimos vosotros como clientes, nosotros como proveedor, es muy importante, y en Amazon proporcionamos muchísimos recursos de formación y acompañamiento que son disponibles en la página web y que realizamos continuamente. Otra parte interesante es que, aparte de yo creo que el desafío máximo no es el desafío técnico cuando haces una migración a la nube. El desafío máximo, y lo comentabais vosotros antes, es la parte de personas y cultura. El tone from the top, lo que dice el comité directivo. Tiene que existir este objetivo priorizado, conocido, soportado por la dirección de realizar esta migración. Tiene que haber formación y conocimiento dentro de la empresa, tanto de las personas técnicas como las personas que gestionan riesgo, auditorías y cumplimiento. Y luego también, muy importante, tiene que no existir este miedo y el parálisis en el momento de no saber cómo mover un workload específico en la nube, porque al final hay muchísimos recursos y, por ejemplo, Amazon, sé que acompañamos a los clientes a identificar cuáles son sus recursos, cuáles son sus prioridades, qué se puede mover en medio, corto y largo plazo. Entonces, sí, yo veo, es decir, nuestra experiencia nos dice que los bloqueos y la parte más importante no es tanto la tecnología, sino las personas y la cultura de la empresa. Eso es, ¿no? Son las tres grandes patas: la tecnología, los procesos y las personas. Bueno, pues un poco desde vuestro punto de vista, vuestra trayectoria y lo que habéis ido aprendiendo en base a vuestra experiencia, ¿cuáles serían los consejos o recomendaciones que daríais a las personas que estamos aquí? Bueno, yo creo que, a ver, recomendaciones, un poco cada uno por su experiencia que haya tenido, pero bueno, yo creo que un poco voy para atrás lo que hemos estado hablando de realmente ser capaces de tener claro, primero, que como decía antes Fran, tener claro, tener un departamento específico, único, que realmente pueda canalizar toda la parte que desde compras van a llegar todas las peticiones para poder gestionarlas, tener en este caso un framework donde realmente a nivel de riesgos, si los tienes bien definidos, no van a evolucionar con el tiempo en principio, no deberían por qué evolucionar, pero sí tener en este caso hacer foco en todas las amenazas, es decir, realmente tener claro que el número de amenazas cada vez son mayores, son mucho más complejas y que en este caso sí tienen que tener un framework, y ese equipo que se está dedicando a ello también dedicar una pequeña parte, aunque realmente van a tener poco tiempo, pero realmente a analizar esas nuevas amenazas para no tanto a nivel de riesgo, sino sí para robustecer toda la parte del modelo de control que tengan, porque al final lo comentábamos antes, pueden afectar a áreas de sistemas, pero pueden afectar a área de legal, a parte de cumplimiento, es decir, que realmente tener ese framework como algo vivo y también tener pues una dedicación para que realmente sea algo que pueda evolucionar y que realmente, de un punto de vista preventivo total, porque tampoco estamos hablando que sea algo de evolucionar no porque sí, sino realmente de forma preventiva, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos son importantes, más luego todo el tema de la monitorización y priorización. Antes hablábamos de hay muchísimos proveedores, pero realmente tiene que haber unos criterios y según también el cliente y según también el tipo de negocio, donde realmente el tipo de medidas que estés aplicando pues también estén acondicionadas por el tipo de negocio que tenemos. Es decir, toda la parte, por ejemplo, la de seguridad de datos, es importante si, por ejemplo, yo tengo pues un contact center o tengo un CAO, puede haber proveedores que 100% lo tengo externalizado y tienen que ser capaces, en este caso, de tener la información pues cifrada, enmascarada, es decir, ciertas medidas que realmente tienen que estar presentes, ¿no? Yo, por complementar un poco, veo muy importante la parte de concienciación a las unidades de negocio. O sea, aquí hay que enseñar un poco al negocio que nuestra parte no es una parte burocrática, no es algo regulatorio, sino que es algo que les ayuda a ellos mismos a eximirse de ciertos riesgos que puede conllevar la contratación de algo que creen que, oye, que sí que puede cumplir con las necesidades, pero que estás contratando o estás exponiéndote una información a un riesgo
que no porque sea tu cometido, pero no eres consciente de lo que vaya a acontecer. Entonces, para eso nosotros, nuestro mensaje siempre es que somos colaboradores, no somos una parte del proceso, sino que somos colaboradores de su propia decisión. Nosotros tenemos esa capacidad de poder detectar situaciones que luego, aunque sea el propio negocio el que asuma esos riesgos, se las tenemos que levantar. Tienen que ser ellos los que determinen si el riesgo es asumible, pero nosotros tenemos esa responsabilidad y luego, pues bueno, la determinación que ellos tomen pues será en consecuencia pues con lo que requiera negocio. Y luego, otra cosa muy importante es no olvidar que el riesgo está durante todo el ciclo de vida de la externalización. Al final, aquí estamos centrándonos en el inicio de la contratación, pero nos falta ver qué pasa cuando se devuelve el servicio, termina el servicio, o durante el servicio por si hay modificaciones en el modelo de servicio, el modelo de información que se están compartiendo. Entonces, ahí involucrar mucho más a los responsables para tener esa información en todo lo que vaya aconteciendo durante la prestación del servicio. Esos son como dos mensajes, yo creo, importantes para trasladar. Eso es. Estoy de acuerdo con lo que comentabas antes, porque al final la responsabilidad compartida es tanto durante la vida y la contratación con el cliente como al principio, al inicio del proceso de contratación. Hay que mirar y revisar y entender muy bien tu proveedor, pero también internamente tienes que entender cuáles son los riesgos adicionales que tú asumes, qué significan estos riesgos y cómo lo puedes gestionar. Yo solamente por completar, al final, pues un ciclo de mejora continua. Al final, de adaptación a la nueva situación que puede pues, ir sucediendo con el paso del tiempo y simplemente pues una fase de mejora continua para tratar pues, de mejorar al final el proceso, tanto desde el inicio como el durante. Sí, yo creo que al final el tener la relación esta de tomarse a los proveedores como una relación de partnership es fundamental. Yo creo que eso culturalmente en España posiblemente sea complicado porque no hay una relación, no se siente al proveedor como un partner, es más una relación cliente-proveedor donde yo soy el cliente, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero al final, una vez que eliges un proveedor, sobre todo para determinados servicios, es que es un matrimonio. O sea, no es que uno sea más que otro porque los dos tienen su parte de responsabilidad en cómo vayan las cosas. Pero si tuviera que dar algunas recomendaciones, que bueno, difícil, ¿no? Pero yo diría que hay que empezar con el proceso poco a poco, aunque sea imperfecto al principio, pero hay que empezar a rodarlo, porque hay veces que si intentas abarcarlo todo y poner a todo el mundo es muy complicado y te lleva mucho tiempo. Yo creo que es mejor ir empezando a rodar, aunque sea con poquitas cosas imperfectas, pero empezar a rodar. Yo creo que eso es muy importante y sobre todo lo que comentaba antes un poco de segmentar bien, entender bien a los proveedores y en función de eso establecer requisitos adecuados a la criticidad del servicio que se te está prestando. Yo creo que esas serían como las dos cosas principales. Un poco resumiendo estos aspectos claves que dais al final, ¿no? Como mejora o recomendaciones van orientadas, ¿no? A esa mejora de minimizar el riesgo en sus etapas tempranas, como es realizar esa evaluación de proveedores, el monitorizar durante todo el ciclo de vida a esos proveedores. Y estamos hablando de riesgo continuamente. Pero, ¿qué riesgos son los que tenemos realmente con estos proveedores? Podemos nombrar riesgo de acceso no autorizado a la información, como pérdida de confidencialidad. Podemos hablar de riesgo de falta de disponibilidad de ese servicio del proveedor. Darnos ejemplos más palpables de qué circunstancias nos encontramos. Yo creo que los tenemos en la prensa, ¿no? Tenemos los Panama Papers, que a quién no le ha afectado los Panama Papers, ¿eh? Quien no tenía su pequeña sociedad allí en Panamá, ¿verdad? Yo no. ¿Yo no? ¿Tú no? Yo. Yo tampoco. Bueno, son los mismos que te afectan a ti. Si es que al final eres tú. O sea, hay veces que hay conversaciones con áreas de negocio, lo recordaba cuando decía Francisco, lo de involucrarlos porque te dicen, no, pero ¿cómo le voy a pedir esto al proveedor? Y le dices, pero ¿cómo no se lo vas a pedir? O sea, si es que se lo pides a tu área de sistemas y no se lo pides a un proveedor, que es como si fuese, o sea, es lo mismo, ¿no? No entiendes que tiene que ser cosa, no es diferente. De hecho, en el fondo, si lo pensáis, en muchas organizaciones las áreas de tecnología son
proveedores internos, que se les llama. O sea, es un proveedor interno que más te da que ese proveedor interno, o sea, es alguien que tenga tu CIF o un CIF distinto. Desde una perspectiva de riesgo, yo tengo los mismos riesgos, sea un proveedor o sea mi área de tecnología interna, y al final los riesgos son los mismos. No sé, hace una semana veíamos que había una rotura de stock en unos almacenes porque un proveedor había tenido un problema de ransomware. O sea, que hasta un problema de ransomware en un proveedor de aceitunas deja al Mercadona sin aceitunas. O sea, que esto puede pasar. Pues al final los riesgos son todos. O sea, es que son todos los que te puedan afectar a ti. La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad del servicio, todo. Que es lo mismo. Yo, por aterrizar un poco más, y lo comentabas en la anterior pregunta, un poco la diferencia está también a veces en la dependencia que nos genera un proveedor y en la parte de know-how que perdemos porque externalizamos procesos de negocio que sin darnos cuenta son críticos. Sí. Y esa parte sí puede llegar a ser muy sensible en el caso de que a ese tercero pues, le ocurra algo, porque al final es información tuya, son datos tuyos, son procesos tuyos, y es parte de lo tuyo que tiene el otro, y que a lo mejor el otro después lo puede utilizar con los fines que le interese. Otro tipo de riesgos, pues al final fuga de información, pues tus datos al final es tu bien más preciado. Si los pierdes, pues al final a lo mejor no puedes continuar la actividad de tu compañía. Y un poco el resto de riesgos pues más relacionados un poco con cualquier área, con cualquier proveedor, daños reputacionales, no lo sé, hay infinitos. Todos. Siempre los podemos llevar al plano de riesgo financiero, reputacional, claro, riesgo tecnológico, ¿no? Yo creo que hay 5 temas, 5 riesgos muy importantes que nos afectan a todos en esta relación, en el viaje, en la relación de partenariado, que son la regulación que está evolucionando, se está cambiando y nos está machacando a todos. El hecho que la regulación es muy distinta entre varias regiones, con lo cual para empresas que operan en un mundo más globalizado o en distintas regiones, esto es un desafío adicional. Los requisitos de comunicación, reporte, documentación de todos los procesos internos y externos que tenemos, tanto al interior como de cara a los supervisores de las varias industrias. La formación, los pocos especialistas, no en la sala, obviamente, pero en general, el conocimiento esto de riesgo, cumplimiento, tecnología conjunto, que es bastante escaso. Y luego también, bueno, las relaciones, el partenariado que podemos, que todos tenemos, y la interdependencia que tenemos con todos nuestros Yo creo que ahí hay cosas que es porque yo creo que ahí los de seguridad también tenemos que evolucionar. Es decir, los fabricantes de coches venden coches en todo el mundo y cada país tiene límites de velocidad diferentes. Y sin embargo siguen fabricando coches a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido que la velocidad se mide en kilómetros por hora. Y todos llevan ahí en su velocímetro kilómetros. Bueno, hay unas islas por ahí que ya sabemos que lo hacen todo a su very good, ¿no? Pero bueno, siempre van a su aire. Pero excepto esos, el resto del mundo utilizamos kilómetros por hora. Entonces en Alemania de repente deciden que no quieren poner límites en las autopistas y lo hacen. Y en España decimos que 120 o que 60 o que 30 o que 40. Entonces el problema es que en seguridad tenemos que dar un paso para ser capaces de medir con objetividad la seguridad. Porque si no hacemos eso, es que va a ser infinito. O sea, el proceso es infinito. O no vamos a poder afrontar no podemos. El entorno de amenazas de seguridad imposible, que se está desarrollando y está evolucionando a un ritmo brutal, tremendo. Vertiginoso. Eso es. Pues vamos a dar unos minutos para turno de dudas o preguntas. Aquí tenemos Maite. Sí, al hilo que habéis dicho de que, bueno, de que el tema de aunar los requisitos de seguridad por diversas, digamos, compliance, por ejemplo, en cada país y demás, también iba a decir el tema de contratación. Aquí en España, yo que soy de administración pública, para contratar un servicio en la nube, cualquier cosa de terceros, es casi prácticamente, voy a decirlo, imposible. Imposible, porque es imposible que existan proveedores que cumplan todo, o sea, o mienten descaradamente y luego te lo encuentras ya cuando ya está rodando el servicio, y me ha pasado, o sea, así de claro,
o es imposible entrar ahora mismo en la tortura de los sistemas dinámicos de adquisición 26, 25, 24 y lo que esté por venir, porque no puedes encontrar un proveedor que te haga todo a precio de nada, en una puja entre 7 y 8, y encima esté todo ciberseguro y te dejen auditar y todos los subcontratos de todos los subcontratos estén aquí en España y a poder ser aquí que los tengas tú a mano. O sea, los proveedores, y yo conozco a gente de Amazon, decir, sinceramente tenéis que mentir descaradamente, porque es que si no, no contratáis ni aquí ni un clavo en la administración pública. O sea, ¿cuál es vuestra experiencia con la administración? En mi caso, por ejemplo. Yo creo que, Maite, que ahí el problema es que nunca, o sea, por ejemplo, todos contratamos o contratáis y tenemos súper normalizado el tema de los riesgos laborales o el tema de la auditoría financiera o la póliza de seguro. Entonces, yo creo que en la medida en la que la seguridad empiece a formar parte de la toma de decisiones, eso se va a normalizar, todos vamos a ser mucho más transparentes a la hora de aportar información sobre las medidas de seguridad, y eso va a simplificar el proceso, pero estamos en la línea de salida ahora, entonces nos queda una maratón por delante, entonces hay que empezarla a andar y al principio sufriremos, pero... Y el sector de Maite es ya un sector bastante regulado, porque por lo menos refiriéndonos a lo que se está esperando para poder contratar desde el sector público servicios cloud, pues necesitáis la LNS High y luego que el servicio sea dentro del catálogo CPSTIC. AWS sí que tenemos 7 servicios, pero de los 200 más ya nos queda por incluir más servicios en el catálogo. Pero sí, son sectores bastante regulados, como el sector de la salud, como el sector financiero, y los requisitos son muy distintos. A ver, nosotros, es que al final va de confianza. O sea, el problema es que cualquier tipo de verificación que vayas a hacer, te tienes que creer lo que te están diciendo. Es el problema, pero no te queda otra. Tienes que confiar. Para eso lo más importante es ser transparente por ambas partes, pero en el momento en el que te estén mintiendo, no tenemos la capacidad de poder evaluar eso. Entonces, bueno, las certificaciones ayudan, creo que lo hablábamos antes, pero no sabemos todo. ¿Tenemos más preguntas? No me lo creo. Bueno, pues damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Por compartir este ratito.